El tema de esta tarde es: tú recibirás el poder. Escúchame, iglesia. Tú recibirás el poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Vamos a estudiar un poco la vida de dos discípulos que caminaron con Jesús alrededor de 3 años y medio en su ministerio. Aquellos hombres miraron lo que Jesús hizo. Jesús limpió los leprosos, resucitó los muertos, le dio la vista a los ciegos. El primero es Pedro. En la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, dice que subió al monte de los olivos y les dijo: hoy en esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque está escrito: heriré al pastor del rebaño y las ovejas serán dispersadas. Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dice a Pedro: Pedro, hoy en esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro le dice: Señor, aunque sea necesario morir contigo, yo nunca te dejaré, nunca te negaré. Y todos los otros discípulos dijeron lo mismo. Y fueron al Getsemaní. Ahí estaba Jesús con sus discípulos. Usted ya sabe la historia. Y Judas Iscariote llegó con mucha gente para agarrar a Jesús, para prender a Jesús y llevarlo a donde estaba Caifás. Y Pedro dice que lo seguía de lejos, estaba en el patio con los alguaciles para mirar qué es lo que le iba a suceder a Jesús. Y mientras lo estaban interrogando, dice que no encontraban ninguna falta en él, porque él es perfecto. Y Pedro estaba mirando qué es lo que le iba a acontecer al Señor. Pedro dice que dijo: Señor, aunque sea necesario morir contigo, pero yo nunca te voy a negar. Y se acerca una criada y le dice: tú estabas con Jesús. Y Pedro le dice: no sé lo que dices, mujer, no sé lo que estás diciendo. Y un poquito más adelante se acerca otra mujer y le dice: tú estabas con Jesús, tú eres uno de ellos. Y Pedro una vez más vuelve a negar a Jesús. Y un poco más adelante se acerca otra persona y le dice a Pedro: tú eres uno de ellos, porque tu modo de hablar te dilata. Entonces Pedro comienza a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Y el gallo cantó. Se acordó de las palabras de Jesús que dijo: hoy en esta noche, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Eso era antes de que fuera lleno del Espíritu Santo. El otro discípulo es Felipe. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 dice que Felipe, Jesús les comienza a hablar y decirles: en la casa de mi Padre muchas moradas. Ahí comienza a decirles el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 6 dice: yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y más adelante Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos el Padre? Dice, ¿no sabéis que yo soy el Padre? ¿No sabéis, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe caminaba con Jesús. Pedro caminaba con Jesús. Miraron los milagros que Jesús hacía. Ahora vamos a ver la otra parte. Estos hombres que habían visto a Jesús, Jesús los llamó, los escogió para que fueran sus discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante, dice, escrito por Lucas, el médico, dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstoles que había escogido. Y después de haber padecido, dice, se levantó y durante 40 días estuvo con ellos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo, no dentro de pocos días, de muchos días. Aquellos dos hombres que habían negado, Pedro que había negado a Jesús, y Felipe que le decía a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estos hombres, cuando se llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y sopló y llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que había en Jerusalén judíos, hombres piadosos de toda la nación bajo el cielo. Cuando escucharon el estruendo, se arrimó una gran multitud y miraron a los discípulos, a Pedro y a los 11 que estaban con él, cómo empezaron a hablar en otras lenguas, y aquellos hombres se llenaron de temor. Aquellos hombres se llenaron de temor y dijeron, mira las maravillas de Dios. ¿No son galileos estos hombres? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? Medos, elamitas, pardos, árabes, romanos. ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquella gran multitud que se arrimó para escuchar a aquellos hombres, dice que se habían espantado. Como Pedro y todos los 11 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios sin ningún temor. Hablaban la palabra de Dios con audacia. Hablaban la palabra de Dios sin ningún temor. Unos decían, estos están borrachos, están ebrios. Y Pedro se levanta y les dice, judíos, hermanos, dijo, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y sobre los ancianos soñarán sueños. Y Pedro comienza a predicarles la palabra de Dios sin ningún temor. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se muevan de ahí. Aquellos 120 personas estuvieron todos los días orando para recibir la promesa que el Señor les había dicho: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor. Cuando estos hombres recibieron la promesa, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, hablaron la palabra de Dios sin ningún temor. Empezaron a predicar la palabra de Dios con el poder y demostración del Espíritu Santo. Iglesia, esa promesa no es solamente para ellos, esa promesa es para nosotros, esa promesa es para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Esta promesa es para todos aquellos que creen en la palabra de nuestro Dios, porque Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre todo aquel que cree. La iglesia en ese tiempo comenzó a predicar la palabra de Dios sin ningún temor. Hechos capítulo 8, versículo 5 en adelante dice que entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos la diferencia de estos grandes hombres de Dios, los apóstoles, que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando hubo esa persecución, el Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Vemos aquí a Felipe que descendía a la ciudad de Samaria y predicaba la palabra de Dios. Los paralíticos se levantaban, los cojos eran sanados, los que tenían espíritus inmundos salían de esos cuerpos dando grandes voces, porque estos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban la palabra de Dios sin ningún temor. Iglesia, prepárate, porque Dios te quiere usar. Tú recibirás el poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y hablas la palabra de Dios sin ningún temor. Hablarás la palabra de Dios sin ningún temor. No importa aquel que esté a tu alrededor. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú hablarás solamente lo que el Espíritu de Dios te diga, porque Él va a hablar a través de tus labios conforme a la necesidad que hay en el corazón del pueblo de Dios. Iglesia, prepárate. Dios te ha llamado. Él quiere depositar en ti. Él que te quiere bautizar con su Santo Espíritu. Y todos aquellos que me escuchan o me ven, Dios los quiere usar. Dios está llamando en estos últimos tiempos que te prepares, porque Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre ti. Él va a derramar de su Santo Espíritu sobre ti. Y vamos a ver las maravillas de nuestro Dios. Vamos a ver los milagros que Dios hace. Porque esa promesa es para ti. Esa promesa es para mí. Aquellos hombres recibieron aquel poder y aquellos terminaron su carrera. Aquellos se fueron a la presencia de Dios. Pero ahora estamos tú y yo en esta tierra. Estamos tú y yo en esta tierra, y esa comisión se nos ha dado a nosotros para predicar la palabra de Dios sin ningún temor. Para predicar la palabra de Dios sin ningún temor. Aleluya.
Yo no sé si tú te has conformado con esa vida que llevas, pero Dios tiene algo más grande para ti. Esa promesa es para ti, iglesia. Tú recibirás el poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y vas a ver la gloria de Dios, las maravillas de Dios que Dios va a hacer. Felipe descendía a la ciudad de Samaria y predicaba la palabra de Dios, y muchas personas escuchaban atentamente a Felipe y miraban los milagros que Dios hacía a través de él. San Juan capítulo 14 versículo 12 dice Jesús: de cierto os digo. Escucha lo que el Señor dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es la promesa del Señor. Esa promesa, iglesia, es para ti, para mí. No es tiempo de estar atribulados. No es tiempo de estar angustiados. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te podrá hacer frente, porque Él ha prometido estar contigo todos los días, iglesia. Tú recibirás el poder. Tú recibirás el poder para vencer cualquier enfermedad. Mateo capítulo 10 versículo 1 dice, escucha lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, y les dio, ¿qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamando a sus 12 discípulos. Ahora el Señor te ha llamado a ti. El Señor te ha dado el poder a ti, iglesia. El Señor te ha dado el poder a ti sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad. Esa es la promesa de Dios. Dios te dio la autoridad y el poder para sanar toda enfermedad. Esa promesa no es solamente para los discípulos, para aquellos que caminaron con Jesús, para aquellos que miraron a Jesús cara a cara. Esa promesa es para ti, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Jesús, el Señor de los apóstoles. Jesús es nuestro Señor. Él nos compró con su sangre preciosa. Él nos redimió y nos ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y tú eres uno de ellos. Tú eres aquel discípulo que el Señor ha llamado y te ha dado el poder y la autoridad sobre todos los espíritus inmundos. No importa la enfermedad que venga sobre tu cuerpo, iglesia. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el poder sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos hombres, aquellos discípulos, antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, como Pedro, que empezó a negar a Jesús, miró cómo empezaron a golpear a Jesús, a darles de puñetazos, de bofetadas, y le decían: profetícenos, Cristo, ¿quién te golpeó? Y Pedro dijo: si yo digo que soy uno de ellos, me van a golpear también. Pero ya cuando fue lleno del Espíritu Santo, la historia cuenta que Pedro fue crucificado de boca abajo. Ese hombre no le importó dar su vida por Jesús. Felipe también fue crucificado en Asia Menor en el año 54. Y todos aquellos grandes hombres de Dios que dieron su vida por Jesús.
que fueron llenos del Espíritu Santo. Iglesia, esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti. Yo no sé si tú te gustaría ser lleno del Espíritu Santo, como aquellos grandes hombres que recibieron aquella promesa. Y tú que me escuchas a través de la internet, que has recibido a Jesús en tu corazón y que has creído en Él. Tal vez estás pasando por una situación difícil. Recuerda que Dios te ha dado el poder. Dios te ha dado la autoridad. No temas. Acércate una vez más a Él. Y Él quiere llenarte con su Santo Espíritu, porque esa promesa también es para ti. Esa promesa también es para mí. No te muevas. Acércate más a Dios y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Voy a invitar a los músicos. Habrá alguien en esta tarde que no ha hecho esa decisión de recibir a Jesús en su corazón. El primer paso es recibir a Jesús. El primer paso es recibir a Jesús. Si tú ya hiciste esa decisión, o alguno de los niños que están aquí quieren recibir esa promesa, quieren ser llenos del Espíritu Santo, quieren recibir a Jesús en su corazón, puedes levantar tus manos. O que tú que me miras a través del internet, te gustaría recibir a Jesús si nunca lo has hecho. Haz conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Abro la puerta de mi corazón para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tengas misericordia de mí y me perdones. Y te pido que tomes el pleno control de todo mi ser, cuerpo, alma y Espíritu Santo. Y Espíritu, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí y que sea lleno de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús.